¿Es posible viajar en el tiempo? Explorando las teorías más fascinantes. Bienvenidos a Misterio SOS. ¿Te has preguntado alguna vez si es posible viajar en el tiempo? ¿Qué pasaría si pudieras volver atrás y cambiar el pasado, o saltar hacia el futuro para ver cómo será el mundo? Desde hace siglos, la idea de viajar en el tiempo ha fascinado a la humanidad, pero ¿es solo una fantasía o podría convertirse en realidad? En este vídeo, exploraremos las teorías más fascinantes que los científicos y filósofos han propuesto sobre el viaje en el tiempo. Descubriremos cómo la teoría de la relatividad de Einstein y los agujeros de gusano podrían ser la clave para viajar en el tiempo, pero también veremos las posibles consecuencias y peligros de este tipo de viajes, como la temida paradoja del abuelo. ¿Te animas a adentrarte en este fascinante mundo de teorías y especulaciones? Acompáñanos en este viaje y descubre por ti mismo si es posible viajar en el tiempo. ¿Por qué nos intrigamos tanto con la idea de viajar en el tiempo? Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha estado fascinado con la idea de viajar en el tiempo. Ya sea hacia el futuro o hacia el pasado, la posibilidad de manipular el tiempo y espacio a nuestro antojo ha capturado nuestra imaginación y nos ha llevado a soñar con lo que podría ser posible. Pero, ¿por qué nos intrigamos tanto con esta idea? Una de las principales razones por las que la idea de viajar en el tiempo es tan fascinante es porque nos permite escapar de la realidad en la que vivimos. Todos tenemos momentos en nuestra vida que desearíamos poder volver a experimentar o cambiar, y la idea de poder viajar al pasado y hacer las cosas de manera diferente es muy atractiva. Por otro lado, la posibilidad de viajar al futuro y explorar las posibilidades que nos esperan nos llena de curiosidad y emoción. Además, la idea de viajar en el tiempo también nos permite explorar lo desconocido y lo imposible. La mayoría de nosotros no tenemos la capacidad de viajar a velocidades cercanas a la velocidad de la luz o de manipular la gravedad para crear agujeros de gusano, pero la idea de que esto sea posible nos permite expandir nuestros horizontes y soñar con posibilidades aún más increíbles. Otra razón por la que nos intrigamos tanto con la idea de viajar en el tiempo es porque nos permite explorar la historia y la cultura de una manera completamente nueva. Imagina poder viajar al pasado y presenciar eventos históricos importantes como el descubrimiento de América por Cristóbal Colón o la Revolución Francesa. O imagina poder hablar con grandes personajes históricos como Leonardo da Vinci o Albert Einstein y aprender de sus mentes brillantes. La posibilidad de conocer a personas y lugares que ya no existen es emocionante. Por último, la idea de viajar en el tiempo también nos permite explorar nuestras propias vidas de una manera completamente nueva. Si bien no podemos cambiar nuestro pasado, la posibilidad de volver a visitar momentos importantes en nuestras vidas y experimentarlos de nuevo desde una perspectiva diferente nos permite apreciar nuestro pasado de una manera distinta y novedosa. También nos permite pensar en nuestras decisiones futuras de manera más cuidadosa, sabiendo que nuestras acciones tienen el poder de cambiar el curso de la historia. Teoría de la relatividad de Einstein. ¿Cómo influyó en la posibilidad de viajar en el tiempo? Cuando hablamos de la posibilidad de viajar en el tiempo, la teoría de la relatividad de Einstein es una de las más importantes y revolucionarias en la historia de la ciencia. Desarrollada a principios del siglo XX, la teoría de la relatividad de Einstein cambió nuestra comprensión del espacio y el tiempo de una manera que aún impacta nuestra comprensión del universo. Pero, ¿cómo influyó la teoría de la relatividad en la posibilidad de viajar en el tiempo? Para entender cómo la teoría de la relatividad de Einstein influyó en la posibilidad de viajar en el tiempo, es importante comprender lo que Einstein descubrió. Lo que Einstein demostró es que el espacio y el tiempo son parte de una sola entidad llamada espacio-tiempo. Además, de que la velocidad de la luz es constante, lo que significa que nada puede viajar más rápido que la luz. Estas dos ideas fueron fundamentales para la comprensión de la posibilidad de viajar en el tiempo. En primer lugar, la idea de que el espacio y el tiempo son una sola entidad significa que la manipulación del tiempo también implica la manipulación del espacio. En segundo lugar, la constancia de la velocidad de la luz significa que cualquier objeto que se acerca a la velocidad de la luz experimenta un efecto conocido como dilatación del tiempo, lo que significa que el tiempo transcurre más lentamente para el objeto que se mueve a una velocidad cercana a la velocidad de la luz en comparación con un objeto estacionario. Esta última idea es especialmente importante cuando se trata de la posibilidad de viajar en el tiempo. Debido a la dilatación del tiempo, un objeto que se mueve a una velocidad cercana a la velocidad de la luz experimentará un tiempo diferente al de un objeto estacionario. En otras palabras, el tiempo para un objeto en movimiento se ralentizará en comparación con el tiempo para un objeto estacionario. ¿Agujeros de gusano podrían ser la clave para viajar en el tiempo? ¿Qué es un agujero de gusano? En términos simples, es un atajo en el espacio-tiempo que conecta dos puntos distantes.
Aunque la idea de los agujeros de gusano es fascinante en sí misma, los científicos también han explorado la posibilidad de que los agujeros de gusano podrían ser la clave para viajar en el tiempo. Pero, ¿cómo funcionan los agujeros de gusano y cómo podrían permitir el viaje en el tiempo? Para entender cómo podrían permitir el viaje en el tiempo, primero debemos comprender cómo funcionan los agujeros de gusano. En términos simples, un agujero de gusano es un puente entre dos puntos distantes del espacio-tiempo. Esto significa que si pudiéramos viajar a través de un agujero de gusano, podríamos llegar a nuestro destino mucho más rápido que si tuviéramos que seguir la ruta convencional a través del espacio-tiempo. Pero, ¿cómo podrían los agujeros de gusano permitir el viaje en el tiempo? Una de las teorías es que si pudiéramos manipular un agujero de gusano lo suficiente, podríamos utilizarlo para viajar en el tiempo. La idea es que si pudiéramos enviar uno de los extremos del agujero de gusano a una velocidad cercana a la velocidad de la luz y luego traerlo de vuelta, el tiempo en ese extremo del agujero de gusano se habría ralentizado en comparación con el tiempo en el otro extremo. Esto significa que si pudiéramos entrar en el extremo del agujero de gusano en el que el tiempo se ha ralentizado, podríamos salir por el otro extremo en una época diferente a la del extremo original. Por supuesto, esto es solo una teoría, y hay muchos obstáculos técnicos y científicos que deben superarse para hacer realidad el viaje en el tiempo a través de los agujeros de gusano. Por ejemplo, aún no sabemos si es posible crear y mantener un agujero de gusano lo suficientemente grande para permitir el paso de un ser humano o una nave espacial. Además, incluso si pudiéramos crear y mantener un agujero de gusano lo suficientemente grande para permitir el paso de un ser humano, todavía hay muchas incógnitas. ¿Cómo controlamos dónde se abre el agujero de gusano? ¿Cómo nos aseguramos de que no terminemos en un lugar peligroso o en una época en la que no podamos sobrevivir? A pesar de estos obstáculos, la idea de los agujeros de gusano sigue siendo una de las teorías más fascinantes sobre la posibilidad de viajar en el tiempo. Si alguna vez logramos superar estos obstáculos, los agujeros de gusano podrían ser la clave para permitirnos viajar en el tiempo y explorar el pasado o el futuro de nuestro universo. Una de las razones por las que los agujeros de gusano son tan intrigantes es que no solo nos permitirían viajar en el tiempo, sino que también podrían ayudarnos a explorar el universo en general. Si pudiéramos encontrar un agujero de gusano que conecte dos puntos distantes en el espacio, podríamos utilizarlo como una especie de puente para viajar entre los dos puntos sin tener que recorrer toda la distancia entre ellos. Esto podría ser especialmente útil para los viajes espaciales de larga distancia, ya que nos permitiría evitar los peligros y las limitaciones del viaje interestelar convencional. Paradoja del abuelo. ¿Por qué los viajes en el tiempo pueden ser peligrosos? Los viajes en el tiempo siempre han sido una fuente de fascinación y asombro para la humanidad. La idea de poder visitar el pasado o el futuro y ver cómo eran las cosas en un momento diferente de la historia es increíblemente tentadora. Sin embargo, como con cualquier tecnología avanzada, también hay riesgos asociados con el viaje en el tiempo, y uno de los más peligrosos es la paradoja del abuelo. La paradoja del abuelo es una idea que surgió de la teoría de los viajes en el tiempo, y plantea la pregunta: si viajamos al pasado y hacemos algo que impide que nuestros abuelos se conozcan y tengan hijos, ¿cómo podríamos haber nacido en primer lugar? Esta paradoja ilustra uno de los mayores riesgos de los viajes en el tiempo: la posibilidad de alterar el curso de la historia de tal manera que la realidad que conocemos deja de existir. Aunque la paradoja del abuelo es solo una hipótesis, ilustra claramente los peligros que pueden surgir del viaje en el tiempo. Si alguien pudiera viajar al pasado y cambiar algo, incluso algo tan pequeño como dejar caer un objeto o decir una palabra diferente, eso podría tener consecuencias impredecibles y potencialmente catastróficas para el futuro. Podría alterar la historia de tal manera que resultara en una línea de tiempo completamente diferente, con su propia serie de eventos y consecuencias. Por lo tanto, antes de que la humanidad pueda embarcarse en el viaje en el tiempo, es crucial que entendamos los riesgos involucrados y desarrollemos una comprensión más profunda de cómo funcionaría una tecnología como esta. Debemos ser cuidadosos y considerar todos los posibles escenarios antes de aventurarnos en el pasado o el futuro, porque las consecuencias podrían ser irreversibles y podrían cambiar nuestra realidad para siempre. Viaje al futuro. ¿Es posible y cómo podríamos hacerlo? Uno de los temas más emocionantes en el mundo de los viajes en el tiempo es la posibilidad de viajar al futuro. La idea de ver lo que nos depara el mañana es intrigante, y muchos se preguntan si es posible hacerlo realidad. La buena noticia es que según la teoría de la relatividad de Einstein, el viaje al futuro es teóricamente posible. La teoría de la relatividad establece que el tiempo es relativo y que el tiempo se ralentiza a medida que la velocidad aumenta.
Esto significa que si una persona viajara a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, el tiempo pasaría más lento para ellos que para alguien que no está viajando a esa velocidad. Por lo tanto, si alguien viajara en una nave espacial a velocidades extremadamente altas durante varios años, cuando regresara a la Tierra, habría envejecido menos que alguien que se quedó en la Tierra. En otras palabras, habría viajado al futuro. Aunque la teoría de la relatividad de Einstein nos brinda una visión emocionante del viaje al futuro, hay muchos desafíos que deben superarse antes de que podamos hacerlo realidad. Primero, necesitaríamos desarrollar tecnologías que nos permitan alcanzar velocidades cercanas a la velocidad de la luz. También necesitaríamos encontrar una forma de proteger a los viajeros del daño causado por la radiación cósmica y otros peligros en el espacio. Viaje al pasado. ¿Podríamos cambiar la historia y qué consecuencias tendría? Viajar al pasado es un tema que ha intrigado a la humanidad desde hace siglos. Imagina poder cambiar la historia, ¿no sería emocionante? Pero, ¿realmente es posible viajar al pasado y qué consecuencias tendría? La idea de viajar al pasado es muy atractiva, pero también muy peligrosa. Si pudiéramos cambiar el pasado, ¿qué pasaría con nuestro presente? ¿Qué efectos tendría en la realidad que conocemos hoy en día? Es por eso que la mayoría de los científicos creen que viajar al pasado es imposible. La teoría de la relatividad de Einstein dice que el tiempo es una dimensión más, junto con el espacio, y que las leyes de la física son las mismas en todas partes del universo. Esto significa que si pudiéramos viajar a través del tiempo, también podríamos viajar a través del espacio. Según la teoría de la relatividad, el tiempo se ralentiza cuando nos acercamos a velocidades cercanas a la luz. Esto se conoce como dilatación del tiempo y es la razón por la cual los astronautas que viajan al espacio experimentan un envejecimiento más lento que las personas en la Tierra. Por lo tanto, si pudiéramos viajar a velocidades extremadamente altas, podríamos experimentar un efecto de tiempo y regresar al pasado. Sin embargo, hay un gran problema con esta idea. Si pudiéramos viajar al pasado, podríamos cambiar los eventos que ya han sucedido. Esto podría provocar consecuencias impredecibles y peligrosas, como la alteración de la historia y la eliminación de nuestra existencia actual. Universos paralelos. ¿Existen y cómo podríamos llegar a ellos? Desde que la idea de universos paralelos fue propuesta por primera vez, ha fascinado a la humanidad. La idea de que existen universos alternativos donde todo es posible, donde las decisiones que tomamos en nuestra vida crean una bifurcación en la realidad, es a la vez intrigante y desconcertante. ¿Es posible que existan universos paralelos y, si es así, cómo podríamos llegar a ellos? La teoría de los universos paralelos sugiere que hay un número infinito de universos, cada uno con su propia realidad alternativa. Cada universo se crea en el momento en que se toma una decisión, lo que significa que hay un universo para cada posible resultado de esa decisión. Por ejemplo, si en algún momento de tu vida elegiste estudiar ciencias en lugar de artes, hay un universo donde tomaste la decisión opuesta y estás estudiando arte en lugar de ciencias. Pero, ¿cómo podríamos llegar a esos universos paralelos? La teoría sugiere que la clave para acceder a ellos es la física cuántica. En la mecánica cuántica, las partículas pueden existir en múltiples estados al mismo tiempo, lo que se conoce como superposición cuántica. Se cree que esto también podría aplicarse a los universos paralelos, ya que cada posible resultado de una decisión coexiste en un estado de superposición cuántica. Una forma en que podríamos acceder a los universos paralelos es mediante el uso de agujeros de gusano, que se discutieron en el apartado anterior. Los agujeros de gusano son como un atajo a través del espacio-tiempo, y si pudiéramos encontrar uno que nos llevara a un universo paralelo, podríamos acceder a él. Otra teoría es la del multiverso, que sugiere que hay múltiples universos que existen en diferentes dimensiones. Según esta teoría, nuestro universo es solo uno de muchos universos que existen en diferentes dimensiones, y podríamos acceder a ellos si pudiéramos encontrar una forma de viajar entre dimensiones. Máquinas del tiempo. ¿Cómo podríamos construir una? Desde la antigüedad, los seres humanos han soñado con la posibilidad de viajar en el tiempo, pero ¿cómo podríamos hacerlo realidad? La idea de construir una máquina del tiempo es una de las más atractivas y fascinantes en la ciencia ficción, ¿pero es realmente posible? Para responder a esta pregunta, debemos explorar las teorías que se han propuesto a lo largo del tiempo. Según la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo y el espacio están intrínsecamente relacionados y se pueden deformar con la presencia de grandes cantidades de energía o masa. Entonces, si pudiéramos manipular esta energía o masa, podríamos manipular el tiempo también. Hay varias teorías sobre cómo podríamos construir una máquina del tiempo. Una de ellas es la máquina del tiempo de DeLorean de la famosa película Back to the Future, que utilizaba la energía de un rayo para viajar en el tiempo.
Otra teoría es la máquina del tiempo de Tipler, que propone la construcción de un cilindro que gira a altas velocidades para deformar el espacio-tiempo y crear un camino hacia el pasado. Sin embargo, estas teorías son aún especulativas y no hay evidencia científica que respalde su viabilidad. Aunque la idea de viajar en el tiempo es emocionante, también debemos considerar las posibles consecuencias negativas que podrían surgir. Por ejemplo, si alguien viajara al pasado y cambiara un evento importante en la historia, podría alterar el presente y el futuro de manera irreversible. Filosofía del tiempo. ¿Cómo han tratado los filósofos la idea del tiempo y cómo afecta a nuestra concepción del mundo? El tiempo ha sido un tema de interés para la filosofía desde hace siglos. Los filósofos han explorado la naturaleza del tiempo y cómo lo percibimos en nuestra experiencia cotidiana. Pero, ¿cómo afecta esta discusión a nuestra concepción de los viajes en el tiempo? En primer lugar, la filosofía nos enseña que el tiempo es un concepto relativo. No es algo que exista por sí mismo, sino que depende de nuestra percepción y de las circunstancias que lo rodean. Como señaló el filósofo Immanuel Kant, el tiempo es una forma de nuestra intuición que nos permite organizar nuestra experiencia sensorial. Esta concepción del tiempo es importante cuando hablamos de los viajes en el tiempo. Si el tiempo es relativo y depende de nuestra percepción, ¿cómo podemos estar seguros de que un viaje en el tiempo realmente ocurre? ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos viajando hacia el pasado o hacia el futuro y no simplemente cambiando nuestra percepción del tiempo? Además, la filosofía nos enseña que el tiempo está estrechamente ligado a la causalidad, es decir, que los eventos ocurren en un orden determinado y que uno lleva al otro. Esto plantea la pregunta de si es posible cambiar el pasado a través de un viaje en el tiempo, o si cualquier acción que tomemos en el pasado simplemente llevará a un presente diferente, pero no cambiará lo que ya ha sucedido. La filosofía también nos enseña que la percepción del tiempo varía según la situación en la que nos encontremos. Por ejemplo, cuando estamos disfrutando de una actividad que nos gusta, el tiempo parece pasar más rápido. En cambio, cuando estamos aburridos o esperando algo, el tiempo parece estirarse interminablemente. Esta idea plantea la pregunta de si, en un viaje en el tiempo pasaría de manera diferente según la situación en la que nos encontráramos. ¿Será posible alguna vez viajar en el tiempo y cómo afectaría esto al mundo tal como lo conocemos? Después de explorar las teorías más fascinantes sobre los viajes en el tiempo y universos paralelos, es natural preguntarse si alguna vez será posible viajar en el tiempo y cómo esto podría afectar el mundo tal como lo conocemos. Si bien aún no tenemos una respuesta definitiva a estas preguntas, hay algunas reflexiones finales que podemos hacer. En primer lugar, es importante tener en cuenta que los viajes en el tiempo, si alguna vez se vuelven posibles, probablemente serán muy diferentes a como los imaginamos en la ciencia ficción. La realidad es que cualquier tecnología que permita viajar en el tiempo probablemente estaría limitada por ciertas restricciones y reglas, como la imposibilidad de viajar más allá del momento en que se creó la máquina del tiempo o la imposibilidad de cambiar el pasado. Además, incluso si fuera posible viajar en el tiempo, es posible que nunca veamos esta tecnología en nuestras vidas. Los desafíos técnicos y teóricos son enormes, y posiblemente nunca podamos superarlos. Sin embargo, la exploración teórica de los viajes en el tiempo y universos paralelos nos permite aprender más sobre las leyes fundamentales del universo y, en última instancia, comprender mejor nuestro lugar en el cosmos. Otro punto importante a considerar es cómo los viajes en el tiempo podrían afectar nuestro mundo tal como lo conocemos. Si bien es cierto que los viajes en el tiempo podrían ser beneficiosos, como la posibilidad de corregir errores pasados o prevenir desastres futuros, también podrían tener consecuencias impredecibles. La paradoja del abuelo, que discutimos anteriormente, es un ejemplo de cómo los viajes en el tiempo podrían tener consecuencias impredecibles. En última instancia, el estudio de los viajes en el tiempo y universos paralelos es fascinante porque nos permite explorar los límites de la realidad tal como la conocemos y soñar con lo que podría ser posible en el futuro. Si alguna vez podremos viajar en el tiempo es todavía una incógnita, pero lo que es seguro es que seguiremos explorando y descubriendo más sobre nuestro universo a medida que avanzamos en el tiempo. Conclusión. Ha sido un viaje fascinante, explorando las teorías más interesantes sobre los viajes en el tiempo y los universos paralelos. Hemos visto cómo la teoría de la relatividad de Einstein, los agujeros de gusano, la paradoja del abuelo y las máquinas del tiempo han capturado la imaginación de científicos, escritores y cinéfilos por igual. También hemos reflexionado sobre cómo los viajes en el tiempo podrían afectar el pasado, presente y futuro, y cómo los universos paralelos podrían existir junto al nuestro. Incluso hemos explorado la filosofía del tiempo y cómo nuestras percepciones del tiempo influyen en nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Pero, ¿qué pasa con el futuro?
¿Será alguna vez posible viajar en el tiempo y experimentar de primera mano momentos históricos o ver lo que nos depara el futuro? ¿Qué impacto tendría esto en nuestra sociedad y en el curso de la historia? Deja tu opinión en los comentarios y comparte tus propias teorías sobre los viajes en el tiempo y los universos paralelos. El futuro es incierto, pero lo que sí sabemos es que el deseo humano de explorar y descubrir el mundo nunca se desvanecerá. Si te ha gustado el contenido, comparte, deja un like y no dudes en suscribirte para no perderte más videos como este. Gracias por acompañarnos en este viaje.